Si crees que la presión correcta es la que marca la puerta, ya estás tirando dinero sin saberlo. Cada semana, miles de personas inflan mal sus llantas y pierden gasolina, agarre y seguridad, y nadie se los explica. Hoy te voy a mostrar por qué la presión de la puerta puede ser un error, cuál es la presión real que deberías usar según cómo manejas, y cómo esto puede hacer que tu auto rinda más, frene mejor y dure mucho más. Quédate hasta el final porque la diferencia entre inflar bien o mal no es mínima, y después de ver este video no vas a volver a inflar tus llantas igual nunca más. Hay una costumbre que veo incluso en conductores responsables, de esos que lavan el coche a mano y cambian el aceite antes de tiempo. Y aún así caen en esto. Abren la puerta, miran la etiqueta, inflan las llantas a ese número y se van tranquilos. Parece lógico. El fabricante lo puso ahí. Fin de la historia. Y sin embargo, ese pequeño acto cómodo es uno de los lugares donde más dinero se empieza a filtrar sin que nadie lo note. El auto sigue funcionando, no hay advertencias claras, y justo por eso el desgaste silencioso hace su trabajo. Vamos de atrás hacia adelante, porque los errores más comunes casi siempre parecen los menos graves. Número 10. Confiar en la presión de la puerta como si fuera una regla universal. La escena es cotidiana. Estación de servicio, aire gratis, manómetro dudoso, puerta abierta, número leído en 2 segundos. Parece inofensivo porque, en teoría, es la presión correcta. Lo que casi nadie explica es que ese valor fue calculado para un escenario promedio que rara vez coincide con la vida real. Carga media, velocidad moderada, llantas de fábrica, clima templado. Mecánicamente, cuando ese escenario no coincide, el neumático empieza a trabajar fuera de su rango ideal. El flanco flexiona más de la cuenta o menos de lo que debería. La huella de contacto se deforma y el calor interno cambia. No se rompe de inmediato y ahí está el problema. Mientras todo parece normal, el desgaste ya empezó. Es como usar zapatos de talla estándar para correr una maratón. Se puede, pero el pie pasa factura después. Número 9. Ignorar que la presión cambia con la temperatura. Se infla por la mañana, se conduce al mediodía, se estaciona al sol y nadie vuelve a mirar. Parece un detalle menor. Mecánicamente no lo es. El aire dentro del neumático se expande con el calor, aumenta la presión interna y altera la rigidez del conjunto. El auto sigue andando, la dirección se siente apenas más dura, nada que encienda una luz en el tablero. Pero internamente la banda central empieza a cargarse más, el caucho se fatiga de forma desigual y el daño acumulativo avanza sin ruido. La mayoría no lo nota hasta que ve las llantas comidas por el centro y jura que fue mala suerte. No es mala suerte. Es física básica ignorada todos los días. Número 8. No ajustar la presión cuando se cambia el tipo de conducción. Ciudad toda la semana, autopista el fin de semana, a veces con carga, a veces solo. La presión nunca se toca. Parece cómodo. Y la comodidad siempre tiene un costo futuro. Mecánicamente, una presión pensada para ciudad, con paradas y baches, no responde igual a velocidades constantes y altas temperaturas de rodadura. El neumático se calienta más. La carcasa sufre. Y aunque el auto siga funcionando, por dentro la factura se está escribiendo. Es como usar la misma marcha para todo. El motor no se queja al principio, pero el desgaste silencioso no perdona. Número 7. Es confiar ciegamente en el sensor de presión del tablero. Esa lucecita se apaga y se asume que todo está bien. Parece tecnología cuidándote. Lo que casi nadie dice es que esos sensores tienen tolerancias amplias y en muchos casos solo avisan cuando el problema ya es grande. Mecánicamente, circular con una presión apenas fuera del rango ideal no activa ninguna alerta, pero sí altera la forma en que el neumático absorbe impactos y transmite cargas a la suspensión. No hay advertencias claras, el auto sigue andando y el daño no es inmediato. Es acumulativo y silencioso, como una gota constante cayendo sobre metal. Número 6. No considerar el desgaste propio de la llanta al inflarla siempre al mismo número. A medida que el neumático envejece, su estructura cambia, pierde elasticidad, la goma se endurece. Inflarlo como si fuera nuevo parece correcto, pero mecánicamente ya no responde igual. La presión correcta de la puerta deja de ser correcta para esa llanta específica. El resultado es una rodadura menos eficiente, más vibraciones internas y un desgaste irregular que se acelera sin avisar. El auto sigue funcionando y eso engaña, siempre engaña. Si hasta aquí algo empieza a hacer ruido en la cabeza, es normal. A más de uno le ha pasado y si esto te está sirviendo, un like o un comentario lo deja claro sin decir mucho.
Porque lo verdaderamente caro no es el aire que se pone hoy, es el hábito que se repite durante meses. Y lo que viene después es más serio todavía. Hay errores que no solo gastan llantas, sino que afectan consumo, estabilidad y piezas que nadie relaciona con la presión. Presta atención cuando lleguemos al número 1. Ahí es donde casi todos pierden dinero sin darse cuenta y sin ninguna luz encendida avisando. Número 5. Aparece cuando se cambia el tamaño de la llanta o el perfil del neumático y se sigue usando sin pensar la presión de la puerta. Rines más grandes, perfil más bajo, estética mejor. Parece un simple cambio visual. Mecánicamente es otra historia. Un neumático de perfil bajo tiene menos aire trabajando como amortiguador, menos margen de flexión y necesita otra lógica de presión para repartir cargas. Mantener el número original hace que el flanco trabaje forzado, que el impacto pase más directo a la suspensión y que el neumático envejezca antes de tiempo. No se rompe de inmediato, y ahí está el problema. El auto sigue funcionando, pero cada bache escribe una línea más en ese daño acumulativo que nadie conecta con la presión. Número 4. No ajustar la presión según el peso real que se carga todos los días. Herramientas en la cajuela, equipo, maletas, a veces gente atrás, a veces no. La presión nunca cambia. Parece exagerado pensar en eso. Mecánicamente, ese peso extra aplasta la llanta más de lo previsto, aumenta la temperatura interna y deforma la huella de contacto. El desgaste silencioso se concentra en los hombros, la resistencia al rodaje sube y el consumo aumenta sin que nadie lo relacione. El auto sigue andando, no hay advertencias claras, pero el neumático está trabajando cansado, como alguien cargando peso extra sin decir nada. Número 3. Inflar un poco más para ahorrar combustible. Es un consejo que se repite mucho y por eso es peligroso. Parece inteligente, casi un truco. Mecánicamente, al subir de más la presión, se reduce la huella de contacto real, se endurece la rodadura y se pierde capacidad de absorción. Sí, puede bajar mínimamente el consumo, pero a cambio se sacrifica agarre, se acelera el desgaste central y se castigan rótulas, bujes y amortiguadores. No es inmediato, es daño acumulativo. El auto sigue funcionando, pero por dentro todo recibe golpes más secos, como inflar de más un balón viejo, rebota más, dura menos. Número 2. No medir la presión en frío. Se llega después de manejar, se conecta la manguera y se ajusta al número de la puerta. Parece un detalle sin importancia. Mecánicamente la presión en caliente siempre es mayor, y al corregirla en ese momento se termina rodando con menos aire del necesario cuando el neumático se enfría. El resultado es más flexión, más calor interno y más desgaste silencioso. No hay luces, no hay ruidos claros. El auto sigue funcionando y por eso casi nadie se da cuenta hasta que la llanta ya está deformada. Y antes de llegar al último punto, vale la pena quedarse y suscribirse con la campanita activada, porque este es uno de esos temas que nadie explica así y que termina costando caro. Número 1. Es creer que mientras el auto no tire para un lado y no se sienta raro, la presión está bien. Ese es el error más caro. El hábito es simple, se confía en la sensación al volante. Parece lógico. Mecánicamente es una trampa. Un neumático puede estar mal inflado y aún así rodar recto, especialmente en autos modernos con asistencias que corrigen todo. Mientras todo parece normal, el desgaste ya empezó. Daño acumulativo, silencioso, constante. El auto sigue funcionando. No hay advertencias claras y cuando finalmente se nota algo, ya no es una llanta. Es consumo, suspensión, estabilidad y dinero perdido. La presión correcta no es la de la puerta. Es la que entiende cómo realmente se usa el auto. Y una vez que eso se ve, ya no hay forma de ignorarlo.